Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom para todos mis hermanos, el Señor los bendiga. Bienvenidos a una enseñanza más del libro de Primera de Pedro. Hoy continuamos con el capítulo 2 y veremos este capítulo.
particularmente. Así que bienvenidos todos, que el Señor los bendiga y gracias por acompañarnos. No olviden que estas enseñanzas se encuentran enlistadas en YouTube, en los canales de reproducción correspondientes con el título de los libros, así tal, en este caso sería Primera de Pedro, como estudio bíblico, Primera de Pedro, verso a verso, así aparece. Así que, bueno, espero que nos puedan acompañar en este día con un like, con un mensaje o con una salutación para todos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te doy en este día por el privilegio, el honor que es poder anunciar tu palabra, enseñarla, compartirla, Señor, y todos unánimemente ser edificados en el amor que tú has dispuesto para todos tus hijos, Señor. Te agradezco porque nos hablas, porque nos enseñas y porque tu palabra está al alcance de todos los que te invocamos. En el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, Primera de Pedro, en lo que se vio en el capítulo anterior, hay un llamamiento a una vida en santidad por causa de la esperanza en el Mesías. Un mensaje de Pedro a todos los que están lejos como a los que están cerca, ¿no? Empezaba en el capítulo 1 diciendo a los expatriados, a los que están lejos en la dispersión. A todos es este mensaje. Pedro, habiendo sido aquel que tuvo una comida con Cornelio, y cuando lo hace se entera, ¿no?, de que el evangelio ha llegado al mundo completo, en esa misma línea, digamos, de un mensaje que va para el mundo, vemos esta carta, donde lo último visto fue un llamamiento a una vida en santidad. Y cerrando ese capítulo, en el capítulo 1, versículo 22, dice: habiendo purificado sus almas por la obediencia a la palabra, a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y se cae la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Bien, Pedro habla acerca de la palabra del Señor. ¿Cómo? ¿Qué dijo que es la palabra del Señor aquí? Dijo que este es el evangelio anunciado. La palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el evangelio es anunciada. Esta palabra, la palabra de Dios, la que dice que permanece para siempre, que no se cae, que no se marchita, que es de donde debemos todos tomar lugar, es de esta que dice que es para siempre, y que esta es anunciada mediante el evangelio. De repente no nos hemos dado cuenta, no nos hemos enterado y pensamos que la predicación del evangelio solamente es un asunto de anunciar que Yeshua vino y murió por nosotros, y el mensaje de salvación mediante una fe que se deposita en él. Pero Pedro aquí está diciendo que el evangelio se anuncia mediante la palabra. ¿Y cómo se debe vivir esto? El capítulo 2 no lo cuenta. Desechando la malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación, si es que hemos gustado la benignidad del Señor. Y dice: si es que ustedes han recibido el favor de Dios, si es que nosotros hemos participado de la bondad del Señor, entonces deseemos como niños recién nacidos la leche de su madre, deseemos así también la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es la leche espiritual no adulterada? ¿Qué es la leche espiritual? Empecemos por ahí. ¿A qué se refiere Pedro diciendo beban como niños la leche espiritual? ¿Sabe? Dime. Lo más básico. ¿Qué más puede ser? ¿La ley? ¿Por qué lo compara con leche espiritual? Porque tiene todo lo que necesita un bebé. Cuando el bebé, ahorita que estamos en modo padres nuevamente, de tener una nena pequeñita,
Y tuvimos la oportunidad esta vez de comparar con mi esposa los nutrientes de la leche materna, o sea, la leche que ella le brinda a la nena, versus la leche que le dimos a Joshua cuando fue un pequeño, ¿no? De caballo, no mentiras, en lata. Y porque ella no pudo amamantar en ese tiempo adecuadamente. El caso es que a él se le dio fue leche en lata. Y fue muy evidente la diferencia entre una leche y otra. O sea, ha sido muy diferente de cómo el niño, la niña, en este caso, ha recibido también esa leche versus mi otro hijo en su momento andaba con estreñimiento, con malestar. Y bueno, como que uno tiene ese espacio para comparar y decir, esta leche es maravillosa. Hablábamos con mi esposa de eso, de lo interesante que es ver cómo la madre le da a su hijo exactamente lo que necesita, ¿no? Todo lo que uno aprende investigando y aprendiendo qué es lo que necesita un bebé a esa edad, qué es lo que necesita de su madre, esa leche lo tiene absolutamente todo. Y que no ha sido posible, nos hemos enterado que no ha sido posible replicar una leche como la leche materna, tal cual, no ha sido posible. Las fórmulas que se venden no llegan al nivel y antes tienen otros componentes que llegan a ser, pues más allá de malos o nocivos, no llegan al nivel de una leche materna. No llegan a ese nivel. Entonces, comparándolo con este pasaje, ¿qué podemos decir? Que tenemos que desear la leche espiritual no adulterada, más allá de lo que podamos pensar, no está hablando de algo particular de la comida, es decir, creo que generalmente se compara esto, bueno, es que está la leche y está el alimento sólido, donde la leche es lo básico y lo sólido es algo más avanzado. No, aquí lo que está diciendo es que nosotros como un niño, ¿no han visto un niño cuando desea tetero? Eso se molesta si no se le da su tete y lo desea y está llorando, gritando, se le pone el tetero y ¡pum! Se queda el logro desbloqueado, queda así, queda tranquilito, ¿no? Lo desea, la leche. ¿Sí? Entonces nos está diciendo algo sencillo y es como un bebé desea la leche de su madre, deseemos el alimento espiritual que no ha sido adulterado. ¿Cómo ha sido adulterado? Pues decía antes, desechemos los engaños, malicias, hipocresías, envidias. Está hablando de que el alimento espiritual puede ser falseado, puede ser adulterado y se nos puede vender como el alimento espiritual que viene de Dios, pero puede que no lo sea. Y esto pasó mucho tiempo en la predicación de los apóstoles, se evidencia este asunto en que ellos advertían de los malos maestros, de los engañadores, de los falsos profetas, etc. Pero vemos al día de hoy, y este es el pan diario, una enseñanza torcida por todo lado que se vende como leche espiritual no adulterada. Así se vende, ¿no? Alimento espiritual, el perfecto. Esto es lo que Dios nos ha revelado, esto es lo que dice la Biblia, pero muchas veces es algo adulterado. Tenemos que entonces, dice aquí, desechar la malicia, el engaño, e hipocresía y envidias y pleitos. Todo eso es lo que generalmente genera una doctrina torcida, manipulada, falsa. ¿Por qué Pedro empezó a hablar de esto? Porque estaba hablando de la palabra que es anunciada en el Evangelio. Dice, este es el Evangelio. Y esta es la verdad que permanece para siempre. No acepten algo diferente. No acepte algo diferente. Acercándonos a Él, y ahora empieza a hablar dice, si aceptemos esto en la leche espiritual para crecer para la salvación, si es que hemos recibido la bondad del Mesías. Acercándonos a Él. Entonces, ¿cómo podemos recibir de una palabra, digamos, adecuada, no dañada, no manipulada? Acercándonos a Él. Y ven aquí una comparación interesante. Y empieza a hablar de Yeshua y dice, a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua, por lo cual también contiene la escritura esto. He aquí que pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer.
porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Bien, aquí viene entonces una analogía con las piedras. ¿Quién mejor para hablar de piedras que Pietro, ¿no? Pedro, Kefa, piedras, ¿no? Y justamente es el nombre que él recibe, piedra. Y empieza a hablar de esta comparación de Yeshua con una piedra viva, la roca. Un concepto muy antiguo de Yeshua, que se nombra desde la salida de Egipto, donde se menciona que él era la roca que los seguía, la roca que daba agua. Donde dice en el cántico de Moisés, él es la roca, él es la roca, sí, en quien hay salvación, algo así menciona en el cántico de Moisés. La roca confiable, él es donde puedes esconderte. Esta metáfora, esta comparación de el Señor con una roca, trasciende a lo largo de la escritura, porque es un concepto muy interesante que se adapta a muchas formas y en lo particular de lo que está hablando Pedro. Vamos a ver si entendemos. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque en él no hay iniquidad y todos sus caminos son perfectos. Algo así. Él es la roca cuya obra es perfecta. Y así ese concepto de la roca que mencionó Moisés está a lo largo de la escritura. Ahora, verlo a él como una piedra, ¿qué significa? ¿Por qué el comparativo de una piedra? ¿Qué aprendemos de las piedras? Entonces dicen, son naturales, no son hechas por los demás, se puede edificar. Lo de su terreno. ¿Qué? Son fuertes. Son estables, ¿cierto? Sí. La comparación principal de las piedras es, o la razón del uso, principalmente es su dureza, su fortaleza, ¿no? Cuando intentas levantar algo, una estructura, qué mejor es hacerlo sobre una roca realmente fuerte. Garantizas que lo que estés levantando pues se mantenga, ¿no? Versus levantarlo sobre, no sé, arena o un terreno recién removido, ¿no? Cuando uno va a construir algo y hay un terreno que se ha removido, por ejemplo, por una retroexcavadora que lo empujaron, ese terreno está tan suelto que de repente tú colocas algo y se asienta, pero con el tiempo se empieza a hundir y cede el terreno. Entonces no es bueno construir así. Pero ¿qué pasa si construyes sobre una roca fuerte? Pues puede pasar siglos e incluso milenios y seguir levantado. Las grandes estructuras de la antigüedad siguen estables o siguen, bueno, ni tan estables, ¿no? Porque han pasado mil cosas. Han pasado guerras, terremotos y demás, pero están ahí levantadas de una u otra manera, están erigidas porque fueron levantadas principalmente sobre rocas. Roca sobre roca. Entonces, es algo muy interesante porque seguramente cuando Pedro habla de esto, podría estar haciendo mirando hacia el templo, por ejemplo. Ver un templo levantado piedra sobre piedra y decir, ahí está, en firme. Así que este comparativo de algo sólido, estable, es la mejor manera de pensar en algo que es eterno. Estamos hablando de la eternidad de la palabra y como dice, acerquémonos a él, la piedra viva. Ahora, desechada de los hombres, pero escogida por Dios preciosa, ¿en qué contexto uno desecharía una piedra? En una edificación. Está hablando de una edificación. Están los edificadores y cuando van a levantar un muro de piedras, ¿cómo se hace? Ahí que estuvimos levantando un murito, ¿cómo era? Encajándolas. Uno diciendo, vea, esta me sirve, esta está grande, yo la necesito más cuadrada, más rectangular. Cuando habla de piedra viva, ¿qué significa? Que ha sido tomada o sea, que está con su forma natural, sin que haya sido labrada, ¿sí? Una roca viva no es un ladrillo de barro y ¿qué era lo que hacían? Barro con pasto, con barro y hierba que hacían antes. No es un ladrillo de barro cocido y paja, sino es una piedra viva tomada de la cantera, tomada del río, ¿no? Entonces dice que esa piedra viva fue desechada por los edificadores. Entonces están los hombres edificando, ¿no? Y dice, vamos a levantar aquí una torre y empiezan a escoger las piedras. Y él fue una piedra desechada. Pero él dice entonces acá, Yeshua, acerquémonos a él, piedra viva, desechada por los hombres,
pero escogida y preciosa para Dios. Entonces, ¿qué dijeron los hombres? No, esa piedra no me gusta, no me sirve, no me encaja con lo que estoy levantando. Y dice, pero para Dios es escogida y preciosa. Ustedes también, y nos dice a nosotros, la congregación, también somos piedras vivas. Edifiquémonos como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua. Entonces, ¿cuál es el propósito de este pasaje? Que nos reflejemos en Yeshua. ¿Quién es? La piedra viva. ¿Cómo debemos ser? Piedras vivas. ¿Con qué propósito debemos ser piedras vivas? ¿Para qué? Para construir, para levantar una casa espiritual. ¿Qué es esta casa espiritual? ¿Ah? Su pueblo. El pueblo del Señor es una casa espiritual. ¿Se acuerda? Dice el pasaje de Éxodo. Si oímos y guardamos su ley, seremos verdaderamente sus discípulos. Y usted más perdido. Y el que permanezca hasta el fin será salvo. No, ¿cómo es que dice? Ahora pues, si has oído mi voz y guardas mi pacto, serás mi especial tesoro. Me serás un reino de sacerdotes y gente santa, ¿no? Entonces aquí habla de un pueblo escogido para santidad, ¿no? Si es que si nos reflejamos como eso, como piedras vivas, para levantar y ofrecer al Señor un sacrificio espiritual. Ahora, también esto tiene relación con ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre cuando hablamos de sacrificios? Piedras, el altar. ¿Cómo se levantaba un altar? Con piedras vivas no labradas. Las piedras no se labraban para altar. Es decir, eran piedras tomadas tal cual, se acomodaban bien bonitas entre ellas. Y allí sobre ellas se levantaban los sacrificios, que son los que se ordena, que es parte del tipo de sacrificios que se ordena en Éxodo. Una vez que habla de los 10 mandamientos, habla de una vez de cuando levantes altar, hazlo con piedras no labradas y que se haga mediante gradas para que no se le vea la desnudez al sacerdote, algo así dice. Entonces, ¿qué sentido tiene ser piedras vivas? Que el mundo puede desecharnos, porque no encajamos. Vea, es que esto, justamente como es algo que tiene un sentido de una analogía, una parábola, pues tenemos que enriquecerlo como tal y entenderlo. Y ver que si Pedro está diciendo que somos piedras vivas, que si somos... Entonces, viendo la analogía de las piedras, que nosotros seamos tomados como piedras vivas significa que nosotros no vamos a encajar quizás en el gran edificio que hoy leía acerca de Babel, ¿no? ¿Cómo levantaron a Babel? Dice, y encontraron una llanura, a los que venían del oriente, dice así, y levantaron una edificación queriendo llegar, cuya cúspide llegar al cielo, algo así menciona, dice, hicieron barro, en vez de piedras utilizaron barro cocido en fuego en vez de piedras, es lo que menciona ahí. Y utilizando eso como parte del ejemplo, perdóname, pensaríamos que en una gran edificación humana, ¿cierto? Del propósito humano, donde tenemos que todos encajar para poder lograrlo. O sea, el gran mérito de la humanidad ha sido justamente el colectivo, hacer las cosas en colectivo con empeño de todos. Pero el gran logro del Señor es que un hombre confíe en Él. Que cada uno, en lo personal, logremos poner nuestra confianza en Él y hacer conforme Él ha dicho, de una manera voluntaria, obviamente afectando así al colectivo. Pero donde no es imprescindible el colectivo. Es decir, que todos como pueblo nos hacemos nuestra parte. Esto es lo que ha estado diciendo una y otra vez Pablo y Pedro con el tema de somos un cuerpo, y si el ojo se duele, pues que la mano también se duela con él, pero porque todos están cumpliendo una función y ninguno reemplaza a otro. Todos somos necesarios. Así que, por lo cual dice la escritura, he aquí que pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa. ¿De quién está hablando? De Yeshua. ¿Cuál es la piedra del ángulo en una edificación? La principal. ¿Por qué es principal? ¿Por qué es principal? Porque ahí se arranca para darle dirección a la casa. Con ella se da la dirección de la casa. Es una piedra angular, es decir que tiene un ángulo de 90 grados. Es una piedra que tiene esa particularidad. Todas pueden ser medio redonditas, diferentes, pero la piedra angular tiene un ángulo. ¿Para qué es el ángulo? Para indicar una dirección. Y la piedra angular generalmente se utilizaba como la piedra que indicaba la dirección que tendría la casa.
o de la edificación. Es decir, escoger coja una panela y véale las esquinas, ¿no? O un bloque y se da cuenta que tiene un ángulo de 90 grados. Según usted donde lo gire, pues así le indica las líneas, pues, sobre las que usted tiene que cimbrar la casa, replantearla, ¿no? Esas las cuadras, sí, exacto. Entonces esa piedra es importante porque indica la dirección de la casa. Entonces dice, Yeshua, piedra del ángulo escogida, preciosa, dice, el que crea en él no será avergonzado. Entonces, si usted va a levantar un edificio, tiene que confiar en la piedra angular y tiene que seguir el trazo de la piedra angular, porque si hace algo diferente, pues la casa va a quedar torcida, va a quedar mal edificada. Así que esto es de confianza. Confianza. Está hablando de piedras. ¿Confía en una piedra? ¿Cómo se llama esta piedra? Yeshua. Piedra viva, ángulo, escogido, precioso. El que cree en él no será avergonzado. Y bien dijo Yeshua, un hombre edificó su casa sobre la roca. En sus palabras, así como le sonaba de bonito, quién sabe cómo lo decía. Pues decía, un hombre edificó su casa sobre la roca. Y aquí que vino la tormenta y el día difícil y removió todo, pero la casa quedó en firme y no se cayó. Pero otro hombre necio edificó su casa sobre la arena. Y llegó el viento y la tormenta y la casa se derrumbó, ¿no? Y nos dice, edifiquen entonces sobre la roca. Y bien estaba hablando de sí mismo. Y estaba hablando de la verdad. Edifiquemos sobre la verdad. No seremos avergonzados. Así que Pedro aquí sigue eso, que seguramente lo escuchó de su maestro, y nos lo expresa. Para nosotros, para ustedes, los que creen, Él es precioso. Póngame de fondo la canción. Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es interesante que dice que para los que no creen, la piedra desechada ha venido a ser cabeza del ángulo. Lo curioso es que no dice para los que creen, sino para los que no creen. Para ustedes los que creen, es precioso. Para los que no creen, cabeza al ángulo. ¿Había notado eso? ¿Qué diferencia tiene? Para el pueblo que hemos creído en Yeshua, Él es más allá de la cabeza al ángulo. Él es precioso, escogido. Pero para los edificadores, para el pueblo que había sido, digamos, llamado a anunciar su mensaje, pero que luego se envaneció y en su orgullo desechó a Yeshua, dice, pues aquello que ellos desecharon va a venir a ser la cabeza del ángulo de la edificación que ellos mismos intentaban construir. Y también piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿A quién? A los edificadores que no creyeron y que desecharon aquella roca. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Nunca se ha caído con la piedra? Porque tropiezan en la palabra. ¿De qué hemos estado hablando todo este tiempo? De la palabra. ¿No? Arrancamos con la leche espiritual. Hemos estado hablando de la palabra que permanece para siempre, que por el evangelio ha sido predicada, que luego Pedro viene y dice, pues esta palabra es Yeshua. El que confía en él no será avergonzado. En la piedra viva que desecharon otros, pero ustedes que creen es precioso. Para los que no creen, en la roca viva que ha venido a ser cabeza del ángulo, en la cual tropezarán. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Y esto suena tenaz. Fueron destinados a la desobediencia, parece que dijera eso. ¿Por qué el mundo tropieza en Yeshua? Por la desobediencia a la palabra. Muchos creyendo que obedecen a la palabra, desechan a Yeshua en desobediencia, justamente. Y eso para su propia perdición. Y de eso tenemos que apercibirnos. Y por lo tanto, cuidarnos de no desechar la roca de nuestra salvación. ¿Quién es la roca de nuestra salvación? ¿Quién es la piedra desechada? ¿Quién es precioso? Yeshua. Oh, dice que yo. No. Yeshua. Listo. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido,
Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Y vea este pasaje para que lo memoricemos. Muy bonito porque está hablando de nosotros, porque tenemos que entenderlo. ¿Qué dice el Señor de nosotros? Dice, para ustedes los que creen, ¿qué es Yeshua para nosotros? ¿Qué debe ser Yeshua para nosotros? Precioso. Una palabra, ¿qué significa que es precioso? Que tiene un gran precio. Si hablamos de piedras, ¿qué puede ser una piedra preciosa? Pues usted imagínese una piedra, una roca, que el mundo diga, eso no tiene ningún valor, lo desecharon. Pero ni dice, ¿cuál que no tiene ningún valor? Venga para acá, esta es una piedra preciosa. ¿Tienes 2 cuarzos? Y yo tengo 2 cuartos acá. Es una piedra preciosa. Y literalmente está hablando de eso, de su valor. Para nosotros los que creemos que es Yeshua, es como una piedra preciosa, como habernos encontrado un diamante así de grande, una roca de oro así de grande. Pero para los que lo desecharon, ha venido a ser su tropiezo. Ahora dice, ustedes, los que han creído, son linaje escogido. Lo curioso de esto es que, ¿a quién está hablando Pedro? A los gentiles, a los expatriados, a los que estaban lejos, a los que no eran pueblo. Y dice, ustedes también son linaje escogido. Vea, ¿a qué se refiere con linaje escogido? Abraham siempre va a apuntar allá, al personaje de quien vino toda la promesa en su linaje, en su descendencia. Hemos venido a ser parte de ese linaje al creer en Yeshua. ¿Qué hemos venido a hacer también? Real sacerdocio. Real sacerdocio. ¿Por qué habla del real sacerdocio? Porque decía en el versículo 5, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua. ¿Cuál es un sacrificio espiritual aceptable para Dios? O sea, ¿cómo entendemos esto que está diciendo aquí Pedro? Seamos piedras vivas como casa espiritual. ¿Qué sería una casa espiritual? ¿Qué nos podemos pensar? En el templo, quizás, con sacerdotes, para un sacrificio santo, espiritual, aceptable para Dios. Entonces vemos a Pedro en un periodo en el que estaba construido el templo, cuyos sacrificios, ¿qué creen? ¿Los sacrificios del templo eran aceptables en esa época o no? ¿Ah? Había sido juzgado. ¿Qué dicen ustedes allá? Los callados, el público callado que nos visita hoy. ¿Los sacrificios que se ofrecían en aquel tiempo en el templo eran aceptos por Dios o no? ¿Por qué entonces Pedro dice esto? Pues porque el sacerdocio era corrupto, era innegable que había un gran problema en el servicio sacerdotal y por lo tanto él utilizaba una alegoría visible para todos. Y dice, ustedes han sido escogidos como piedras vivas de ese templo para ofrecer sacrificios vivos y espirituales aceptables a Dios. Es decir, lo que se hacía con animales y delante de unos sacerdotes y un pueblo que estaba lejos realmente de Dios, dice, pues ustedes han sido escogidos para hacer esto. Pero no se refiere al punto literal de, ahora ustedes van a reemplazar a los sacerdotes y ahora van al templo a recibir las ofrendas del templo, que es el tipo de interpretaciones que se hacen ahora. Ahora nosotros como sacerdotes nos traen los diezmos a nosotros. No está hablando de eso. Está hablando de que tenemos el mismo deber de los sacerdotes. ¿Cuál era el deber de los sacerdotes? Presentar los sacrificios y ofrendas delante del Señor para hacer al pueblo acepto delante del Señor. Es decir, era un intermediario delante del Señor. Cuando el Señor dice, los haré un reino de sacerdotes, ¿qué está hablando? De un pueblo que pueda mediar entre los hombres y Dios. ¿Cómo? Acercando al pueblo a Dios, a Yeshua, ¿cierto? Entonces, aquí decía, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo separado, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, otra vez, ¿para qué hemos sido llamados como sacerdotes de Dios? ¿Para recoger los diezmos de la iglesia? ¿Para que
No, para anunciar el conocimiento del Señor, sus virtudes, su amor, su gran luz. Tenemos que ser portadores de la luz del Señor. De verdad, esa es la misión. Y eso es lo que nos está encomendando Pedro, diciendo, ustedes son también piedras vivas. Imítenlo a él, la piedra viva. A fin de que con nuestros actos anunciemos las virtudes del que nos ha llamado a nosotros. ¿A quién? ¿A quién llamó? A los que en otro tiempo no eran pueblo, ¿no? ¿Tú te veías en esta? ¿Nos veíamos en este camino? Quizás no. Uno no se imagina esto hasta que pasa. Y lo que dice la canción de Marcos Vidal, ¿no? Dice que ha pasado un milagro, ¿no? No entiendo la razón de este amor. Y me desperté en el redil y ahí estaba yo. ¿Y en qué momento, no? Y literalmente así como que vemos esto, como que ha pasado un milagro. Y de repente hemos despertado en el redil. Entonces ahora somos pueblo de Dios. En otro tiempo no éramos nadie, pero hemos alcanzado la misericordia, ¿no? Entonces cada vez que te mires en el espejo, siéntete amado por Dios. Y yo alcancé la misericordia de mi Dios. Y ahora soy su pueblo. Él me ha llamado para ser luz. Para ser un pueblo que anuncie sus virtudes. ¿Y cómo anunciamos las virtudes del Señor? Siendo imitadores de ellas. Siendo luz. Siendo piedras vivas también. Siendo luz. ¿Cómo anunciamos la luz? Siendo luz. Portando la misma luz. Es nuestra misión y es nuestra función en este servicio al Señor. Así que, amados, versículo 11, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ahora que dice, ahora como ustedes no viven en Jerusalén, sino en medio de gentiles, pero viven como extranjeros y peregrinos en medio de su pueblo, porque ahora usted, que era extranjero y peregrino en medio del pueblo de Dios, ahora es extranjero y peregrino en medio de su pueblo. Es interesante, ¿no? Y cuando lo vemos así nos sentimos. ¿Cómo nos sentimos en medio de nuestra gente aquí en Colombia, donde quiera que vivamos? Pues nos sentimos parte, pero tampoco parte, ¿no? Como que sí, pero que no. Entonces de repente ya no nos sentimos tan parte de nuestro pueblo natal donde estamos. Nos sentimos, claro, identificados con miles de cosas, pero en otras no decimos, en esto yo me siento extranjero. Me siento extraño, ¿no? Pasa cualquier vecino y ve lo que uno hace y esa persona no entiende lo que uno está haciendo, ¿no? ¿Qué pasa si aquí a una reunión de Shabbat o a una festividad llega alguien? La persona pues se siente extraña y uno se siente extraño con esa persona porque no hay una identidad en eso. Entonces como que, ¿quién es el extranjero? Tú o yo, pero como que no está, pero si estuviéramos en una comunidad, si estuviéramos en Israel en un tiempo de esos, uno se siente como en familia, ¿no? En esas cosas, entonces uno encuentra una identidad. Así que Pedro dice, ustedes en medio de sus comunidades gentiles, cuídense de mantener arriba el testimonio. Para que en lo que dicen que ustedes son malhechores, porque así era como eran señalados los creyentes en Yeshua, para llevarlos a las prisiones, al contrario, cuando los vean buenas obras. No tengan de qué acusarlos. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como superior, a los gobernadores como por él enviados para el castigo a los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, dice aquí que nos sometamos a las instituciones. Yo siempre les he recomendado esto. Nosotros, siempre que estemos fuera del gobierno del Mesías, no se me asombre, pero siempre vamos a estar en gobiernos injustos. Dígame qué país en esta tierra, en esta época, ha dicho, bueno, mi constitución es la palabra de Dios y esta nación se va a regir conforme a la ley, a la Torá, a lo que dice la Biblia. Todas en algún momento quizás partieron de alguna manera también hay de allí, pero hoy en día nada que ver. De hecho, hasta nuestro país se dice, ¿cómo así que Dios y patria en el escudo?
Libertad, no, Dios y patria apareces en el de los policías, creo que es, en el del ejército, que cómo así que Dios, que por qué Dios ahí. Entonces, ok, hemos querido sacar a Dios de toda institución. Entonces dice Pedro, no se preocupe, eso también el Señor lo ha visto. Pues Pedro le está hablando a gentiles que vivían en medio de qué, de gentiles cuyas prácticas eran, pues como fueran, romanos, no sé. Dice, sométanse, no hagan revueltas, no peleen contra ellos, sométanse, sométanse. Porque finalmente esos gobiernos, que en algunos casos tienen mucha inestabilidad, también son los que traen el castigo para el malhechor. Entonces, cuando usted llegan y le hurtan, o llega un asesino, o pasa algo tenaz, ¿a quién acude? Pues al Estado, ¿no? Entonces dice, sométanse a las instituciones. Y en otro pasaje dice, oremos por ellos, ¿no? Porque a veces pensamos que el llamamiento del Señor es a que seamos revoltosos con las instituciones. Y la Escritura lo que nos dice es que oremos por ellos. Y es demostrar con nuestros hechos, ¿no? Quiere que la nación cambie, usted cambie. Muestre un comportamiento diferente. Es la manera. De lo contrario, tenemos que aprender a aceptar los gobernantes que tenemos y a entender que los merecemos. Los gobernantes que tenemos, los merecemos como nación. Así que sirve de poco estar persiguiéndolos, señalándolos, etcétera, haciendo alardeo por su mal gobierno. Es que cualquier gobernante que esté fuera de la Torá, le digo, no va a ser impecable su trabajo. Va a tener logros y va a tener muchos desaciertos. ¿De qué nos impresionamos de eso? Lo que tenemos que entender es que el Señor lo ha puesto ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nada. Aguantar mucho y tener paciencia. Y orar mucho para que los gobiernos pues den lo mejor que pueden y el Señor permita que la nación logre justicia, equidad, alcance cosas. Pero las revueltas, a menos de que el Señor nos diga algo como tal, no se deben hacer. Bíblicamente no está soportado. De hecho, el Señor siempre fue un libertador. Nunca le dijo al pueblo, rebélese. Jamás aparece tal cosa en la Escritura contra nadie. Y la nación fue muchísimas veces oprimida. Vea, por egipcios, por cananeos, por sirios, por asirios, por persas, por babilonios, por griegos, por romanos. Y nunca en toda la Escritura dice el Señor, rebélense. Nunca. Es más, cuando vino el asedio de los babilonios, el Señor les dijo, vayan y construyan casas con ellos. Edifiquen y levanten. Yo los haré volver. Yo. Y cuando pasó lo de los egipcios, dice el Señor, pues les envió a Moisés para que les diera libertad. Es decir, nunca aparece en la Biblia una consigna tal de cuando lleguen a tal número, cuando pase esto, entonces toda la nación rebélese contra el poder del momento. Como no existe eso en la Escritura, pues no podemos tampoco impulsar a nadie a eso. Obvio, no sé, hay mil cosas en la vida que nos puede llevar a una revolución, por supuesto. Pero lo que estoy diciendo es que la Biblia no nos invita a tener eso como una herramienta para pelear contra los estados. Lo que dice es que aprendamos a orar por ellos y a demostrar con testimonio la manera correcta de vivir. También nos dice la Escritura que esos gobernantes malvados que hay también han sido puestos por Dios por mérito de la nación. Es decir, ¿por qué este presidente hace esto? Porque te lo mereces. Órale al Señor, quizás se apiade de ti y de tus hijos y ponga uno mejor. Pero pensar que ese presidente es malo es señalarte a ti mismo. Porque siempre me hace pensar mucho en esa vez que me subí un taxista, hablaba y hablaba del gobierno y al final me cobró más de la cuenta, un corrupto. Y se sentía con mucho para decir que el gobierno era corrupto. Y decía, qué tristeza, qué pobreza de mente, que todo el mundo se cree con la gran capacidad de hablar de los líderes, pero yo le digo, usted lo haría mejor, yo creo que no, usted me está robando. Y con qué, sí, ¿cómo juzgamos a alguien más? Eso no es defender ni aceptar que hagan mal los gobernantes sus cosas, sino es decir que nos falta mucho criterio y mucha autoridad para señalar a otros cuando nosotros nuestra propia casa, nuestra propia vida, no la podemos organizar. Ser gobernante es de lo más difícil, supongo. Obviamente eso no justifica nada, solamente digo que como sociedad también nos la pasamos escupiendo para todo lado. Pero lo que la Biblia dice es que tú cambies. Eso es lo único que te pide el Señor. ¿Quieres unos mejores días? Cambia tú. Ya, déjale todas las manos al Señor, la roca
de confianza de tu salvación, a Él déjale todo. Si Él quiere dejarte toda la vida con mal gobernante, es su problema, no tuyo. Si Él quiere darte una gran liberación, como le hizo al pueblo con los egipcios y en todos los momentos que también lo liberó de los opresores, pues Él también lo puede hacer, ¿no? Así que en este momento, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante los problemas? Tiene que ser de resiliencia, pero de cambio personal. Y dejar de ver al otro como un enemigo. Así que dice aquí a los gobernantes, por esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ojo, ¿cómo es que se hacen los cambios? Haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad, un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Cómo tenemos que vivir? No como libertinos que dicen, como yo soy libre, como Dios me ha llamado a libertad, entonces hago lo que quiero. No tomando una excusa para andar haciendo el mal, sino como hombres libres capaces de decidir bien por su destino. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Recomendaciones de Pedro. ¿Qué dice Pedro? Amemos a nuestros hermanos, respetémonos a los demás, honremos a Dios, temamos a los gobernantes. Es decir, ojo, otra vez le digo, bíblicamente acerca de nuestros gobernantes tenemos que tener el respeto que merecen, aunque sean malvados. Y eso es difícil, pero es bíblico. Porque lo que hay que entender es que el gobernante está cumpliendo un papel que también tiene que ver con el juicio a la misma nación que él gobierna. Y tenemos que, por eso Yeshua nunca hizo una revuelta contra los romanos. El más dijo al César lo que es de César y lo que es de Dios. Usted, lo siento mucho por el gobernante que me va a matar a mí. Él ya tendrá su pago. Usted ore por él, déle lo que él necesita. Usted tiene un acueducto, es gracias a esa Roma. Usted no tiene conflicto con otras naciones, pues también es gracias a esa Roma. Es decir, que un gobierno es una balanza, ¿cierto? Tiene muchos aciertos, muchos desaciertos, pero los aciertos también valen. En el caso de Roma, pues Roma también le trajo de una manera, desde alguna óptica, un gran progreso. Por lo menos en un sentido de infraestructura, por lo menos desde una óptica de gobierno, por lo menos desde la óptica de protección a los judíos. Ahora, que eso se acabó en el año 70 porque terminaron destruyéndolos además, pues ¿por qué vino esa destrucción? Por la revuelta judía. O sea, si los judíos no se hubiesen estresado a tal nivel de quitarse a toda costa el yugo romano, seguramente no habría pasado tampoco la destrucción del templo. Es decir, que el afán de nosotros de quitarnos de un yugo no siempre es la mejor opción y puede resultar, como en el caso de ellos, donde no esperaron que el Señor los salvara, sino que ellos mismos hicieron una y otra revuelta que les costó muchas vidas y fue un costo grandísimo al punto que quizás ha sido la mayor destrucción del pueblo judío de todas. Fue la que pasó con la destrucción del templo en el año 70. De todas. Y es muy duro, porque ¿quién quiere ser oprimido? Nadie. Obvio, se entiende. Pero el costo ha sido muy grande para nuestro pueblo una y otra vez. Y por eso yo sigo insistiendo, tenemos que aprender de la historia y dejar de repetir este asunto de hacemos todo fuera de Dios. Porque siempre esa moneda se voltea en contra del mismo pueblo. Así que oremos por nuestro pueblo, oremos mucho. Honremos a los que nos gobiernan y lo mejor que podía haber hecho, por lo menos en aquel tiempo, los judíos, era tener una buena alianza con Roma. Era lo que tenían que hacer. Y haber aceptado a Yeshua. Si hubiesen aceptado a Yeshua, yo creo que hubiese pasado algo muy diferente. Muy diferente. Y sí se habría establecido el reino del Mesías. Solamente que ellos no esperaban eso, ellos esperaban era establecer su propio reino y eso les costó la destrucción. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles. Ahí es donde les estoy mostrando cómo es un ejemplo de eso. Inclusive a un mal amo, el criado tenía que decir, sométase, tranquilo, el Señor te está viendo todo, usted no tome venganza. Es que tengo un mal gobernante, es que este es un corrupto, tranquilo. Usted siga haciendo lo que a usted le corresponde, siga pagando sus impuestos, siga manteniendo su hogar de la manera adecuada, que Dios se encargará de también darle el pago oportuno a los malos líderes. Así que no nos estresemos mucho por todo lo que ha pasado en Colombia, que ha sido terrible. Oremos por los que hay
para que hagan bien su trabajo y en lo mal que hacen, tranquilos. El Señor es el que pedirá cuenta por la justicia de las naciones, por los inocentes, por el encargo que ha hecho sobre los líderes. Esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Qué gloria es que si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces dice, pues obvio, si usted hace cosas malas, pues va a tener problemas. ¿Y qué con eso? Y si se lo aguanta, pues igual usted hizo algo malo. Pero donde está realmente el logro es en que usted haciendo cosas buenas le vengan cosas malas y usted aún así permanezca firme. Dice, en eso hay aprobación delante de Dios. ¿No? Es nuestra capacidad de resistir el día malo, de resistir el día difícil, de soportar. Recordemos todo lo que dice el Nuevo Testamento, que enfatiza mucho en eso. Que esa es la prueba de nuestra fe, es en la paciencia. En todas las situaciones. Con paciencia. Resistiendo. Allí viene la prueba real para nosotros conocer lo que hay en nuestro corazón y entonces alcanzar cosas que fuera de la prueba no se alcanzan. Para esto fuisteis llamados, porque también el Mesías padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas, el cual no pecó, no se halló engaño en su boca. Cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Otra vez les digo, encomendemos nuestra causa al Señor, la causa de nuestro pueblo. Tiene que, hablando esta mañana de la guerra entre Israel y Gaza, ¿qué tenemos que hacer? Encomendar la causa al Señor. Señor, ten piedad de nuestro pueblo. Ten piedad de nuestro pueblo, de los inocentes y de los justos, ten misericordia. Que pase lo que tú en tu soberanía tengas pensado hacer, pero ten compasión y haz diferencia de los inocentes como lo hiciste de tu pueblo en Egipto y como lo has hecho con nosotros, separándonos del mundo. ¿Sí? Entonces pongamos la situación en la presencia del Señor. Esa es la manera correcta de asumir todas las injusticias y todos los problemas que nos acontecen como pueblo. Así que viendo a Yeshua, quien no amenazaba a los que le lastimaban, encomendaba la causa a quien juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Entonces, dice que lo imitemos a Él, sabiendo que en esta vida sufriremos muchas aflicciones. Que no nos volvamos contra nuestro prójimo porque nos lastima, sino que más bien encomendemos nuestra causa al Señor, quien juzga. Y vivamos la justicia que Yeshua logró en el madero, llevando en Él la paga de nuestros pecados, para que nosotros vivamos entonces en justicia. ¿Para qué hizo todo eso Yeshua? ¿Para que nosotros mantengamos nuestra vida lejos de Él? No. Para que nosotros entonces hagamos la justicia. Si en algo valoramos, como empezó ahí al principio, si es que hemos sido alcanzados por la benignidad del Señor, si es que hemos degustado de su amor, entonces vivamos para la justicia. Porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora somos venido a ser parte de un redil. Hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas, Yeshua. Amén. Así que mis hermanos, de acuerdo a este pasaje, hay una recomendación muy interesante de Pedro, y es que no abandonemos a la roca viva en la que hemos sido edificados y a quien hemos sido llamados a imitar, como también piedras vivas, para manifestar en nuestra vida, en nuestro fruto, un sacrificio vivo, justo, aceptable delante de Dios, no llevando como el juicio de esta época, sino como un pueblo que en resiliencia y aceptación vive las dificultades, encomendando la causa al Señor, quien puede cambiarlo todo. El Señor puede cambiar las cosas. En un abrir y cerrar de ojos puede hacer que nuestra tristeza se convierta en alegría. Él puede hacerlo, como dice por ahí la canción, Él puede hacerlo de nuevo, ¿no? Todas las cosas puede hacerlas nuevas. Y ese es el Dios que anunciamos y que predicamos por la palabra. Que tengan todos una excelente noche. No olvidemos las palabras de
de él, de nuestro Mesías, que dijo: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Bendiciones para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tú